Te pido en esta mañana, casi tarde, que nos hables, que yo solamente sea un instrumento audible para expresar tu palabra, pero que seas tú quien actúe, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pensaba, no sé qué tan familiarizados estamos con la palabra iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, es la iglesia que surgió casi en el momento en el que Jesús subió al cielo. Al día 1 de que Jesús subió al cielo, eso ya es iglesia primitiva. Los primeros años de la iglesia. Ya después viene la Edad Media y la Reforma y mucho tiempo más. Pero pienso en la iglesia primitiva, aquella que surge cuando Jesús acaba de ascender. Al año que Jesús se fue al cielo, pues también veo los apóstoles, está viva las personas que vivieron milagros de Jesús, que le escucharon hablar directamente. La iglesia primitiva que estaba a los 5 años de haberse ido Jesucristo, ya algunos de ellos no lo conocieron tal vez directamente, conocieron el evangelio por testimonio de los apóstoles. La iglesia a los 30, 40 años de que Jesús se fue, ya varios de ellos, un gran porcentaje de ellos seguramente ya no conocieron a Jesús y no hay fotografías, no hay videos, no es la época para poder decir, miren, dejó este testimonio. Son los testimonios de los apóstoles. Por eso decimos que la iglesia está fundamentada en las enseñanzas que dejaron los apóstoles y las personas que escucharon, vieron, recibieron directamente del Señor Jesucristo. Y podríamos pensar, ¡ay, qué bonita iglesia! Una iglesia que probablemente diste mucho de lo que vivimos en las iglesias actuales. Hoy ya pasaron 2000 años de que Jesús se fue aproximadamente. Y pensaba, en esa iglesia primitiva, ¿habría, por ejemplo, situaciones como chismes en los creyentes? Se acaba de ir Jesús, o sea, ya 2000 años, pues, qué tantas cosas no se han tergiversado en las iglesias. ¿Habría problemas en aquella iglesia primitiva, malas enseñanzas? Pues si se acaba de ir Cristo, tienen 30 años que aprendieron lo que Jesús hizo y dijo. Ya 2000 años, pues sí, no me parece extraño de que, pues es que aquí ya no se entendió muy bien lo que decía Jesús. Pero pues es la iglesia primitiva. ¿O habría cuestiones de hipocresía ahí en esa iglesia primitiva? Y pensando en la iglesia y en lo que escribe Santiago, en el capítulo 3, que Santiago escribe unos 30, 40 años después de que Jesús se fue, pues resulta que sí, ya hay problemas, hermanos. Ya hay situaciones que les tiene que escribir a la iglesia. Recuerden que les escribe, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, que son los judíos que van formando las iglesias y que ya después entran los gentiles a las iglesias. Le escribe a la iglesia de su tiempo. Y ya no se permite ir viendo, caramba, sí, ya hay problemas. Hay problemas entre los creyentes. Hay problemas de que se están dando habladurías en la iglesia. Hay malas enseñanzas. Hay hasta cuestiones de hipocresía. Así que Santiago, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escribir. Escribir a esas iglesias diciéndoles, cuidado, pongan atención en lo que está pasando. Vamos a ir viendo algunos de los mensajes que da Santiago a esa iglesia y que se reflejan directamente también para nosotros a 2000 años de distancia, porque las situaciones no han cambiado tampoco mucho. Sigue habiendo ese tipo de situaciones. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 1, que es el que leímos.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y algo que sí se tiene que resaltar de este primer pasaje es que la iglesia primitiva ya empieza a tener fallas en su enseñanza. Han pasado unos cuantos años de que Jesús se fue y los que tienen la encomienda de enseñar lo que Jesús dijo, hizo, porque vivieron 3 años con Él, porque estuvieron 24/7 con el Señor Jesucristo, son los apóstoles. Ellos son los encargados de llevar la buena noticia a todo el mundo. Ellos son los encargados de decirle al mundo qué significa Jesús para el mundo, para la humanidad, para los gentiles, para los judíos que lo estaban esperando. Como nos lo muestra, hermanos, el libro de Hechos. Dice que esos apóstoles, por eso se llama Hechos de los Apóstoles, ¿no? Empiezan en Jerusalén, Samaria, Judea. ¿Y hasta dónde llegan, hermanos? Hasta lo último de la tierra. En ese libro, en Hechos, nos habla, si bien no de todos los apóstoles, no nos va describiendo con detalle. Ahí tenemos que ir a las cuestiones históricas de qué pasó con cada uno de los apóstoles, los testimonios que hay sobre ellos. Pero sí en Hechos sí encontramos qué pasó con Pedro, qué pasó con Juan, cómo estuvieron predicando el evangelio. Y gran parte del libro de Hechos narra la actividad que realizó el último apóstol, que fue Pablo, apóstol de Jesucristo. No por cuestiones humanas, sino fue el Señor Jesucristo el que lo nombró directamente apóstol, ¿no? Y Pablo junto con Bernabé en algunas ocasiones, en otras ocasiones junto con Lucas, en otras ocasiones junto con Marcos, viaja por el mundo primitivo contando el evangelio, dando las buenas noticias de Jesús, invitando al pueblo a que se arrepientan de sus pecados, mostrándole al mundo que hay salvación de la condena a la que estamos todos condenados, valga la redundancia. Y la única salvación es a través de Jesús. Ese es el trabajo de los apóstoles, ir por el mundo predicando el evangelio. Sin embargo, ¿qué pasa con esos apóstoles? Incluso con Pablo, pues se van muriendo. Van muriendo y las enseñanzas entonces que van teniendo ellos que estuvieron directamente con Jesús, se corre el riesgo de que se vayan perdiendo. Así que esas enseñanzas tienen que pasar a una segunda generación de creyentes. Una segunda generación que van a empezar incluso a tener la necesidad de dejar por escrito lo que Jesús dijo, hizo. De ahí la importancia de, por ejemplo, tener el Evangelio de Mateo. Surge de esa necesidad. Se estaba perdiendo la información y entonces Mateo, Lucas, Juan, Marcos, es central, es importantísimo el que se pusieron a escribir para que no haya tergiversación. Jesús dijo, hizo esto. Hemos estudiado los miércoles que Marcos no conoció a Jesús directamente, pero Marcos estuvo muy cercano de Pedro. Y ahora sí que Pedro, dime, vamos escribiendo. Por eso hay quien dice que el Evangelio de Marcos es como estar escuchando hablar a Pedro. Entonces, hay una segunda generación para que vayan aprendiendo, vayan enseñando lo que Jesús dijo, hizo. Y algo central, hermanos, es que en esta segunda generación debe empezar a formarse unos personajes que son importantes para la iglesia de todos los tiempos. Personas que enseñen lo que Jesús dijo e hizo y que no tergiversen el verdadero evangelio. ¿Quiénes son esas personas, hermanos? Hermanos míos, no os hagáis maestros. Los maestros son centrales, hermanos. Son fundamentales.
No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y vean la forma de que está redactada. Santiago se asume como maestro también. Dicho en otras palabras, este mismo versículo dice: hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Y es que los maestros empiezan a tener una posición central en la iglesia primitiva. Los maestros empiezan a ser personas con una alta estima dentro de la comunidad porque juegan un papel central, porque son los que participan también en muchas de las decisiones de la iglesia primitiva. Cuando vemos allá, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, versos 1 al 3, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Los pone a trabajar juntos, a los profetas y los maestros, entendiendo profetas como los predicadores. Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos, profetas y maestros, al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado profetas y maestros, y orado profetas y maestros, les impusieron las manos profetas y maestros, y los despidieron, profetas y maestros. Todo este pasaje habla del conjunto. Los maestros tienen una importancia grande al nivel del predicador. Los maestros son mencionados junto con los dones que hay en la iglesia. Allá cuando conocemos 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en las iglesias, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Vean, los maestros son antes que los que hacen milagros. Después los que sanan, los maestros son antes de los que sanan. Después los que ayudan, los maestros son antes que los que ayudan. Los que administran, los maestros están antes. Y los que tienen don de lenguas, los maestros, son centrales, son fundamentales. Apenitas después en este listado, después de los apóstoles y los predicadores, los profetas. Otro ejemplo de la enorme importancia y el papel que ya empezaban a tener los docentes, los maestros en la iglesia primitiva. Dice Efesios 4, un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué todos estos personajes, hermanos? ¿Para qué hay profetas? ¿Para qué hay evangelistas? ¿Para qué hay pastores? ¿Y para qué hay maestros en la iglesia primitiva? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay que perfeccionarnos para que no haya desvío de lo que dijo Jesús, de lo que hizo Jesús. Para eso hay todos estos personajes. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Crecemos juntos. Ayuda a los maestros a que vayas, voy conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Hoy salgo de este templo con un conocimiento un poquito más que el que tenía la semana pasada. ¿Para qué están los maestros? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los maestros forman parte entonces de esta conformación, de que tú tengas una estatura en la plenitud de Cristo. ¿Para qué sirven todos estos personajes, maestros, profetas, apóstoles, predicadores? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Maestro, es que a mí me enseñaron en la escuela que Darwin y que... Ve con tu maestro de la iglesia. Ve con tu maestro de la iglesia y pregúntale.
Maestro, es que me dijeron que maestro de la escuela dominical o maestro de niños, es que mi mamá me dice que Dios está en todas partes, pero no lo veo. Ve con tu maestro, pregúntale cómo que explico eso. Los maestros son centrales, hermanos, porque nos ayudan a que no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos, en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ninguno de estos personajes, hermanos, nos debemos desviar, se deben desviar de la cabeza que es Cristo. Si se enseña otra cosa que no es Cristo, y lo digo porque de repente tú puedes, decreta, tú eres poderoso, tú estás enseñando al hombre. O usamos este púlpito para hablar de es que el partido que está en el poder, que estás hablando de otra cosa, tienes que predicar a Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. De ahí la importancia que los maestros amen a sus alumnos. Que las maestras que atienden a los pequeñitos amen a sus alumnos que Dios les ha encomendado. Con todo este contexto, hermanos, pues podemos entender que para la iglesia primitiva tenían un gran valor los maestros, una gran importancia, y es por eso que Santiago le dice, hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Pues lo que necesitamos son maestros, ¿no? Pero aquí dice Santiago, entre ustedes que no haya tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. ¿Qué eso está pasando? Lo que pasa es que los apóstoles y los profetas tienen un ministerio que lo definen como itinerante. Es decir, llegaba Pablo, predicaba y se iba a otra ciudad. Llegaba Pedro, predicaba y se va. Los apóstoles andan de una ciudad a otra predicando el evangelio. Lo mismo los predicadores. A la fecha, ¿cuántos pastores no han pasado en los 127 años por Getsemaní? Vienen, se mueven a otra iglesia, andan cubriendo varias partes. Así que no se quedaban mucho tiempo en las congregaciones que iban haciendo. ¿Quiénes son los que se quedaban a cargo de la enseñanza? Pues los maestros. Personas de entre los mismos miembros de la iglesia que estaban haciendo son los que se quedaban a cargo de enseñar, de edificar a las personas que se iban uniendo al cristianismo, personas que se iban preparando, que iban siendo muchas de las veces hacia el estudio de la escritura. Buscaban ellos mismos entender la escritura para poder enseñar. Y es que, hermanos, ser maestro es un privilegio. Dios te está llamando a ser docente, a ser maestro de una iglesia. Pero como dice en una película de superhéroes, conlleva una gran responsabilidad. En esa iglesia primitiva había personas que se tomaban el papel de maestros a la ligera. Y por lo que entendemos en el texto de Santiago, pues ya hasta había demasiados. ¿Quién quiere ser maestro? Yo. Oye, pero si acabas de llegar, tienes un mes. Sí, pero yo, como hablo bonito. Me llama la atención que, no desconozco el nombre del cantante, un cantante reggaetonero, que regresó al cristianismo. Y digo regresó porque en el testimonio decía que él nació en una iglesia cristiana, se fue a reggaetón a cantar ese tipo de música. Y Dios lo volvió a llamar. Vi el anuncio un día, ya se volvió cristiano. Y al mes veo el anuncio, está pastoreando una iglesia. Espérate, ¿ya estás pastoreando? Es que habla bonito. Y además es famoso. No, hermanos, en las iglesias muchas de las veces se toma este papel a la ligera y se nombran demasiados maestros.
No todas las personas están llamadas a ser maestros, porque forma parte de los dones, de los talentos que Dios reparte. Es por eso que Santiago dice y complementa este mensaje a la iglesia sobre los maestros diciendo, los que hemos sido llamados a ser maestros, piénsenlo. No es un trabajo a la ligera. ¿Por qué? Porque van a estar a la vista de todos. Y lo dice muy duramente y fríamente. Y serán juzgados con severidad. Y es que la iglesia, hermanos, debemos tener bien presente a aquellos que nos dedicamos a la docencia. No estás enseñando cualquier cosa, Estás enseñando la palabra de Dios. Desde el salón de clases, desde el púlpito, desde la dirección de una clase, la persona que está encargada de dar esas enseñanzas está hablando lo que Dios quiere que sepa su iglesia. Por eso las personas que se dedican a la enseñanza deben estarse seguras de que están enseñando lo que Dios quiere que se enseñe. Están seguras, se prepararon grandemente para enseñar la verdad. Deben tener presente que no se pueden enseñar tus propias opiniones, tus propios prejuicios. Y miren que hoy, en la época actual, hemos visto en internet muchos comentarios en donde más que la escritura se reflejan prejuicios. Y hermanos, lo que me llama la atención, y con eso empezaba, bueno, pastor, es que ahorita pues sí, ¿no? 2025 y que si la ideología de género y que las feministas y que si hay tantas cosas que hay en la red, es fácil que caigan. Pero hermanos, estamos hablando de una iglesia de 30 años después que se fue Jesucristo y ya se empezaba a dar este tipo de fenómenos. Demasiados maestros enseñando lo que querían. Enseñando sus propias opiniones, tergiversando la escritura. Hay muchos maestros y con ellos se vuelve muy fácil tergiversar la verdad, la enseñanza, y no enseñar la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, sino enseñar la nuestra propia. Y por eso Santiago Leguitito, cuando se entera, dice, hermanos míos, no hay entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Así que, cuidado. Las personas que son llamadas por Dios para desempeñar este cargo, este don de ser maestros, debemos tener mucho cuidado, porque nos están viendo. Tanto cuidado que, hermanos, incluso nuestro testimonio, cuando andamos en la calle. Platicaba con una persona y decía, pastor, es que se imagina que me vieran en el metro yo gritándoles a las personas que me están empujando majaderías. Imagínate que te vieran tus alumnos de la iglesia. Necesitamos tener cuidado de aquellas personas que decimos, es que hagan lo que digo, pero no hagas lo que hago. Porque aquí el discurso puede ser muy bonito, pero allá afuera, ay, eso hace el pastor. Eso es el anciano, eso es el maestro. Hermanos, los maestros quedamos expuestos a la severidad de ser juzgados por niñas, niños, adolescentes, adultas. Y esa es la primera enseñanza que quiere dejarnos Santiago en esta mañana, a la iglesia de su tiempo y a la iglesia actual. Cuidemos mucho como iglesia la labor educativa de nuestros maestros, de nuestras maestras. Pero pasa una segunda enseñanza. Porque sé que con este contexto, hermanos, la próxima vez que el Ministerio de Educación o el pastor llegue y les invite, hermana, ¿quieres ser maestra? No. Ya, no viendo la respuesta. Hermano, ¿quieres ser maestro? No. Ya dice Santiago ahí que son muchos, que ya hay demasiados y que me van a estar juzgando. ¿No quieres ser maestra de niñas, de niños, de jóvenes, de personas adultas? Hasta miedo les va a dar a que se escribí aquí. Y probablemente lo mejor que consideren ustedes es decir no.
Hermana, hermano, sí, ser maestro, maestra no es algo sencillo. La severidad con la que nos ven los miembros de la iglesia es muy alta, pero no debemos olvidar que es un don de Dios. Él es el que te lo dio. Y Él nos ha dado todo lo que tenemos para esconderlo, para no usarlo. ¿No, verdad, hermanos? ¿Para qué le dio dones? Para ponerlo. Sí, pero es que me van a juzgar. Sí, pero lo tienes que poner, no lo puedes esconder. Aún con la dificultad que conlleva, la responsabilidad que conlleva el que Dios te haya dado un don, lo tienes que poner en práctica. Aún con la severidad con la que vas a ser visto ante una iglesia, lo tienes que poner en práctica. Pero también considera que si pones en práctica el don que Dios te da, la recompensa es muy grande. El texto que usamos este año con el mensaje que escribí a los maestros en el Día del Maestro en el grupo de WhatsApp se basó en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Un texto muy poético que habla sobre los maestros. Vamos al lenguaje actual. Pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. ¿No quieres ser maestro? ¿No quieres ser maestra? Te estás perdiendo de esto. Brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Lo que sí nos muestra Santiago entonces, hermanos, es que las personas llamadas al magisterio en la iglesia deben desarrollarse, deben tener cuidado, porque la promesa de que vas a ser bendecida está ahí en toda la escritura. Lo que sí te dice Santiago es, nada más pon mucha atención. ¿En qué cosas tienes que poner atención? Y eso ya no nada más me voy a referir ahora a los maestros, sino a todos nosotros. Seamos o no seamos maestros, este mensaje sí ya es para todos los demás. ¿Qué nos dice Santiago? Hermanos, debemos tener autocontrol. Eso es algo central para todos nosotros. Vean el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí no me convence mucho la traducción de Reina Valera, porque nos da una dificultad para enseñar, para entender el texto por la palabra ofender. Porque estoy seguro que cuando leemos, porque todos ofendemos muchas veces, pues pensamos en hacerle groserías y en gritarle y ofensas, eso es lo que conocemos en nuestro contexto actual, ¿no? Pero eso es lo que escribió Santiago. Vean la importancia de irnos a los idiomas originales en que fue escrita la Biblia y cómo nos da otra visión que es más cercana a lo que Santiago quería expresar. Cuando leemos este versículo con la palabra ofender, bueno, pues nos viene a la mente que las personas son o somos groseras y nos encontramos con personas que son groseras con nosotros y nos ofenden. Pero la palabra griega usada es ptio, empieza con P, ptio, por eso le hago así, que no solamente se puede traducir como ofender, sino también tiene otra connotación, tropezar, errar, fallar. Incluso decía un escritor al revisar esta palabra, lo podemos entender como resbalarte, como si estuvieras caminando en piso con cáscaras de plátano. Y entonces cambiaría un poco el contexto. Vean cómo queda cuando vemos en otras traducciones. Dice en Nueva Versión Internacional, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar su cuerpo. Falla. Ya no estaba hablando de ofensas, de
agresiones unos a otros. Dice, es que todos fallamos, ¿eh? Dice Dios habla hoy, todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete algún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Errores. Y entonces ahí sí ya entramos nosotros, ¿no? Ya me queda, como decimos, ya me queda el saco. Ay, sí es cierto, pastor, yo fallo, yo cometo errores. Dice en traducción lenguaje actual, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Así, hermanos, podemos reconocer que no hay personas en el mundo, no ha habido personas en la historia de la humanidad que no se haya resbalado en algún momento, en alguna ocasión, que no se haya tropezado con el pecado. Esa es la traducción, la interpretación de ese versículo. Solo alguien que tiene un perfecto, un completo control de todo su ser, de todo su cuerpo, dice Santiago, es alguien que no podría resbalarse con el pecado. Lo que ve Santiago en la iglesia primitiva es que las personas, tanto las personas que se dedican a la enseñanza como también otros miembros de la iglesia con otros dones, es que no hay autocontrol. Por lo tanto, porque no hay ni una sola perfecta, solamente Cristo fue perfecto, todos pueden fallar. Y Santiago se empieza a encaminar hacia un ejemplo muy sencillo de cómo podemos resbalar. Una de las fallas, de los errores, de los resbalones que más seguido tenemos las personas. Porque nos cuesta trabajo controlar. Santiago empieza a enfilarse hacia la lengua. La lengua es un serio problema. La Biblia advierte sobre las fallas que cometemos con la lengua. E incluso nos deja en claro las consecuencias que tiene cuando no controlamos nuestra lengua. Y entendemos la lengua como lo que hablamos, lo que decimos. Allá Mateo 12:36, el Señor Jesucristo lo dijo esto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra, todo lo que digas. Hay por ahí una película de Jim Carrey de Todopoderoso, donde le sacan su historia, ¿no? Y le abren un cajón, un archivero, es un archivero que se va al infinito. Toda palabra ociosa. ¿Qué dijiste ayer? Nosotros ni nos acordamos a veces, ¿no? Ni qué dije ayer. Pero de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuidado con la lengua, ¿eh? Proverbios 15. Los proverbios de Salomón. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ya sabe la iglesia primitiva, cuidado con la lengua, porque con ella todo el mundo puede resbalar. Quien no cae, resbala con la lengua, ¿no? Claro, aunque las maestros somos figuras públicas que podemos generar graves problemas con nuestra lengua, el mensaje, insisto, es para todos nosotros, para el tiempo de Santiago y para el tiempo de nosotros. Y por eso la invitación de Santiago, vean el versículo 2 en adelante de Santiago 3, todos ofendemos, todos fallamos muchas veces. Si alguno no falla en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Hermanos, la iglesia primitiva está familiarizada con estos ejemplos que nos está poniendo Santiago.
Pone de ejemplo a los caballos, pone de ejemplo a los barcos. Sabe que son utilizados como herramientas de trabajo por el ser humano. Sabe que para mantenerlos en control a un caballo, para que no cometa un error un caballo, para que no se resbale un caballo, hay que ponerle un freno. Hay que ponerle algo que lo controle. A un caballo se le pone freno en la boca con la que se dirige. Un barco tiene un timón. No sé quién de nosotros ha tenido oportunidad de subir un barco. En mi niñez sí, en Salina Cruz me llevó mi abuela y mi tía a un barquito. Pero yo era chiquito, entonces yo vi el timón gigante. Ya, pues, no creo que haya sido tan grande. Yo tendría 6 años, 7 años más o menos. Pero tiene un timón que mantiene en control todo el barco, que a veces son inmensos, son gigantes. Así también, por eso vean el verso 5a, en la primera parte, así también la lengua es un miembro pequeño. Tu timón, tu freno, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Un freno de caballo comparado con el tamaño del caballo es pequeño, pero puede controlar a todo el cuerpo. El timón de un barco comparado con el tamaño del barco es pequeño, pero puede controlar todo el barco. La lengua comparada con el tamaño de todo el cuerpo es un órgano muy pequeño, pero si se tiene el control de ella, no solo los maestros, hermanos, sino cualquier persona puede controlar todo su cuerpo y puede evitar grandes catástrofes. Vean del 5 en adelante, de la segunda parte del 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego. Y vean cómo la describe, hermanos, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago le está pidiendo a la iglesia de su tiempo, tengan cuidado con las lenguas. No solo los maestros debemos controlar lo que decimos, lo que enseñamos, porque se puede encender un gran fuego en la iglesia. Hermanos, gran parte de los conflictos de nuestras iglesias es porque el hermano dijo, porque el consistorio empezó a decir, empezó a hablar, porque el pastor dijo. Debemos asumir la responsabilidad de controlar nuestra lengua. Así como se controla un caballo, así como se controla un gran barco teniendo dominio sobre ese pequeño órgano, muy pequeño. Segunda enseñanza para nosotros en este día. Salgamos de este lugar con el propósito de cuidar nuestra lengua, cuidar lo que decimos, tanto dentro de la iglesia, con la comunidad de creyentes, como también lo que decimos fuera de ella. Cómo nos expresamos con los vecinos, con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, porque también allá afuera podemos provocar grandes incendios. Uno de esos incendios, hermanos, así habla él, así habla ella, y se dice cristiano, pues mejor no, estás incendiando con tu lengua. Última enseñanza, hermanos. Qué dura, qué difícil es hablar de hipocresía. La hipocresía hace mucho daño, tanto a la persona que es hipócrita, como a las personas que rodean a esa persona hipócrita. Santiago detecta que en esa iglesia primitiva existe y sigue utilizando el mismo ejemplo de la lengua. Vean el versículo 9 y 10. Con ella, habla de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿y qué dice ahí, hermanos? Esto no debe ser así. Y lo dice claramente. No puede salir bendición y maldición de la misma boca. En la Sagrada Escritura, hermanos, estamos llamados por Dios para alabar a Dios con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestras palabras. Qué hermoso cuando leemos el Salmo 66, 17. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Eso hicimos hace unos minutos. A Dios sea la gloria. Solo a Dios la gloria. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Por eso Santiago nos recuerda, es que con la lengua puedes bendecir a Dios. Puedes decirle lo grande que es, puedes alabarlo, puedes glorificar su nombre, puedes evangelizar a las demás personas, proclamar el evangelio, las buenas noticias. Eso es totalmente correcto. Dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo, incluyendo mi lengua. Lo que le está costando trabajo entender a Santiago es cómo con ese mismo órgano con el que estás bendiciendo a Dios, lo estás ahora usando para maldecir a las personas. Está mal. Eso no debe ser así. Y lo dice, maldecimos a los hombres y vean que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. Para la época de Santiago y más para la nuestra, que hayan pasado miles de años, ya habían pasado mucho tiempo de que Dios había dicho que había creado al ser humano a su imagen y semejanza. Y aunque sabemos que esa imagen y semejanza con el que fue creado Adán y Eva, por la entrada del pecado ha sido difuminada, ha sido empañada, esa imagen y semejanza, vean lo que dice Juan Calvino. La imagen de Dios en el hombre fue gravemente desfigurada por la caída, pero no totalmente borrada. Cuando maldecimos a los hombres, debemos recordar que aunque son pecadores, son personas, son creación de Dios, e incluso, hermanos, podrían ser hermanos en la fe, que tal vez, esa persona, pero si se me metió bien feo ahí en el carro, ¿esa persona alcanzará el cielo? No lo sé, hermano, no lo sé. Podría ser hermano en la fe. Y tú te bajas y le gritas y le... Espérate, hermano, con la misma boca. Santiago nos lleva a reflexionar en nosotros. Cuando Jesús vive en nuestro interior, cuando el Espíritu Santo actúa en nuestro ser, porque somos templos del Espíritu Santo, debe haber un cambio radical en todo nuestro ser. Somos nuevas criaturas. Dice el escritor, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, incluyendo eso más profundo de nuestro ser. Por eso cuando usamos la lengua para maldecir, cuidado. Porque puede ser que estemos fallando en ese camino a la santidad. Dice Jesucristo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Me bajé y le grité al que se me metió. Lo maldije. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Santiago, hermanos, y con esto termino este tercer punto, nos dice, cuídalo con tu lengua, controla tu lengua. Si eres maestro, más control de tu lengua debes tener, porque vas a ser juzgado con severidad. Pero si eres miembro de la iglesia nada más y tienes tus otros dones, que es el diferente al del docente, cuida tu lengua, porque con ella bendecimos a Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cuidado con la hipocresía.
De esa misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amadas hermanas y hermanos en la iglesia actual, en la iglesia Getsemaní, los que están en la transmisión, Santiago nos muestra cómo podemos desarrollarnos para mejorar nuestro ministerio. ¿Cómo? Seamos maestros o no seamos maestros, a través del autocontrol. Autocontrol de todo nuestro ser. Y pone de ejemplo, controla tu lengua. Como un freno, como un timón. Esa invitación se extiende no solo entonces a los docentes, sino a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Controla tu lengua. Controla lo que sale de tu ser, porque puedes provocar un gran incendio. Úsala mejor para bendecir a Dios.